Pero también es cierto que muchísimos periodistas, en muchísimos programas, en esta casa y en este programa, siempre hemos tenido la suerte de contar con gente estudiosa de la educación, Karina es una de ellas, y que no tenía que pasar un palo para que nosotros digamos, che, está pasando algo, en algo estamos mal. Está feo ponderarse, pero tiene razón. No, pero es cierto. Es cierto. No, y Karina puede decirlo porque está invitada a 1000 programas en la región. Karina Cabo, pero vamos. Sí. Bueno, nada, lo que dice Andrés, y es así. Sí, es un tema que ustedes lo han tomado en otras ocasiones para hablar de cientos de cuestiones que nos preocupan como sociedad. La estigmatización de no aplazar en provincia de Buenos Aires. Sí. Cientos de temas que son importantes, pero Florencia lo que planteaba es, bueno, una discusión que venga de arriba hacia abajo y después de abajo hacia arriba, ¿no? Y para ver cómo cambiamos la educación en serio. Porque yo siempre digo, todas las instituciones han cambiado, incluso la familia, que es lo más duro de cambiar, y sin embargo, bueno, hoy hablamos de familias monoparentales, hablamos de familias ensambladas, y lo aceptamos abiertamente. Y la escuela sigue siendo la única institución que sigue vigente como en el siglo XIX. Los alumnos uno detrás del otro, con los bancos móviles, pero mirando la nuca del compañero y mirando a alguien que tiene un saber. Y se repite en las escuelas, no siempre podemos decir, hay docentes que son maravillosos, pero en general esa es la lógica de la escuela, ¿no? La lógica de alguien que tiene el saber y los demás escuchan y repiten ese saber acabado y cerrado. Por más que haya otras propuestas, ahora hay cambios curriculares en la provincia donde se plantean problemáticas para trabajar en el aula, pero la escuela secundaria sigue vigente toda esa modalidad, ¿no? De espacio y tiempo rígido y que no puede cambiar. Entonces, hasta que no haya, yo no creo que el cambio sea posible de arriba hacia abajo, por más que haya nueva legislación, no va a cambiar esa modalidad. Tenemos que ver cómo podemos hacer el clic para cambiar estas viejas costumbres que tiene la escuela, que no son buenas, porque se aburre el chico y se aburre el docente. Si yo te escucho y digo, la doctora Cabo dijo que las 100 propuestas de desafío que plantea Macri, que creo que van a ir a la legislatura, ¿no sirven para corregir lo que tenemos? ¿Escuché bien? Y el plan maestro, esto que propuso a partir de aprender. Yo creo que no, porque, a ver, yo leí las cientos de ideas que propone, que son simplemente ideas, hay que ver cómo se van a promulgar o a formular, pero hablan del bilingüismo en los docentes, habla de la educación de los 3 años, con lo que acuerdo, cómo lo van a hacer, hablan de la jornada extendida, de la jornada ampliada, cómo, con qué dinero, es decir, son muy buenas ideas, pero que para llevarlas a cabo hay que replantear un cambio estructural muy fuerte. Entonces me parece que son buenas ideas para que todos quedemos conformes. Y esto en 10 años obviamente no se va a poder lograr, excepto que haya un cambio, como dije, estructural, radical, muy fuerte, muy grande. Y de presupuesto, perdón, porque digo, si ampliamos jornada pero ampliada, docentes que manejen varias lenguas, tenés que hablar de, además, más docentes, condiciones edilicias, porque digo, una cosa es la realidad en Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Capital, Córdoba, y otra cosa es La Quiaca, Entre Ríos, claro. Sí. Digo, ni siquiera tenemos garantía de cuestiones de edilicias básicas, de patios para los chicos, por eso yo aulas en condiciones. Claro que tiene que ser proyectos bien focalizados. Y si pensamos en Rosario, que es lo que nos interesa, lo que estamos acá, es ver de qué manera nosotros podemos cambiar ciertas lógicas. Porque, por ejemplo, un docente, cuanto más antigüedad, más capacitación, obviamente titulariza y elige una escuela del centro, una escuela que le quede cómodo. Y los docentes que recién comienzan o que tienen poca capacitación, comienzan con las escuelas marginales. Bueno, ¿por qué no pensar un cambio, no? Aquel docente que tiene gran capacitación, que trabaja en otras escuelas, en aquellas escuelas que lo necesitan, y obviamente con un gran acompañamiento del Ministerio en cuanto a traslado, porque sabemos de cientos de docentes que llegan a circunvalación, tienen que caminar 15 cuadras solas, van sin cartera, sin celular, y llevan plata por las dudas que les roben. Entonces ese terror a salir a trabajar del docente que recién empieza, bueno, ver de qué manera podemos acompañar esas escuelas que tengan jornada ampliada, que tengan los mejores docentes y de qué manera el Ministerio las apoya, obviamente, con un buen salario y con una buena capacitación, focalizando las problemáticas de esos barrios, ¿no es cierto? ¿Puedo decir dos cositas? Y después la dejo charlar totalmente libre porque sé que Flor y yo comulgamos en esto de invitarte
a ti y a muchos otros que tanto saben de educación. Hasta se está estigmatizando a los docentes enfermos. Y lo que acaba de contar Karina, después de vivir 10 años esperando que te roben, ¿y vos te enfermas sí o sí? No hace Seguro. falta que los chicos te hagan lío. Y completo con esto de Jaime Echeverri. Echeverri, ¿no? Dije bien. Echeverri, sí, sí. Jaime Echeverri dijo lo siguiente, estadísticas, estadísticas. El 80% de los padres se mostraron preocupados por la educación y dicen que es una deuda de la democracia. El 80% de los padres encuestados están preocupados, dicen que la educación no es buena, que es una deuda del Estado. Pero a su vez, el 70% de los padres dijeron que a sus hijos se les enseñaba adecuadamente. Estamos en problema los padres. Sí, No claro. entendemos. La familia es todo un tema también, esta alianza que se perdió entre familia y escuela. Y esto de echar la culpa a la escuela de los problemas de educación. Mi hijo no habla bien, mi hijo tiene no comprende un texto, toda la culpa está en el otro. Entonces empezar a mirarnos también como familias, qué hemos hecho nosotros acompañando a la escuela en la primaria, en la secundaria, para que mi hijo pueda comprender un texto, pueda hacer estas habilidades que la escuela le enseña, pero que en 4 horas no puede suplantar las otras 20 que el chico está en casa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como padres para completar la educación de nuestro hijo? Entonces, bueno, me parece que ahí hay una cuestión, que obviamente la mayoría está conforme con lo que se enseña en la escuela, pero después cuando ve los resultados, cuando se ve, ¿no? Estas encuestas que dicen el 70% de los chicos no comprenden o el 50% no pueden realizar una operación básica de matemática. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros también para que esto ocurra? Como familia y como escuela. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Entonces podemos criticar al Estado, pero nosotros por eso insisto mucho en esta cuestión de ser críticos, pero también asumir nosotros nuestra propia responsabilidad como padres. Hay dos cuestiones, ¿no? Uno piensa la cuestión del Estado y el Estado nacional en la definición de políticas. Seguro. Que incluyen qué es lo que hay que reformar, cómo enseñar y el tema salarial, porque estamos en un país y tiene que ser una definición nacional para todo, ¿no? Salarios, planes de estudios, estructura, etcétera. Y la otra es que, y lo decías vos recién, la escuela sola no puede. No. A ver, es imposible. Tiene que haber en casa un aval y un acompañamiento con reglas o formas similares para que se aprenda bien. Digo, si no es imposible, que viene el chico de la escuela y, no sé, ni lo miramos, no miramos, no sé, digo, eso se perdió y parte de esa pérdida también significa la falta de respeto a la autoridad del docente o a esa mirada que teníamos antes. Digo, antes vos hablabas al médico y estaba arriba de un pedestal, el docente no se tiene ahora. Y por eso hay padres que van, le pegan al maestro, lo insultan o lo desaprueban cuando te pone un 0. Estás tocando cientos de temas. Por un Pero lado, está todo, sí, todo. por un lado lo nacional, que baja en línea de los diseños curriculares, obviamente de la paritaria que corresponde, pero por el otro lado dejan solas a las provincias, porque las provincias tienen que hacerse cargo económicamente de lo que se resuelve en nación. Entonces, esa es una doble lógica, ¿no? De centralización de nación y después descentralizan o hacen como que descentralizan y lo único que hacen es dejar a las provincias que se hagan cargo económicamente. Entonces repercuten en aquellas provincias que menos tienen, por supuesto. Después el tema de la autoridad, el tema de qué hacemos en casa. El tema de la autoridad es un tema, bueno, a debatir, pero en casa y en la escuela, y el tema de ver cómo lo retomamos, porque esto de que vos decías, ¿no? La coherencia entre lo que yo digo y lo que hago, como padre y como docente, y esto de respetar ciertas normas. Yo siempre digo, uno puede tener ciertas normas que son básicas, que no son intocables, y hay otras que las podemos debatir en casa y en la escuela. Pero no es una democracia tan directa, ni en casa ni en la escuela, yo lo digo más que todo en casa. No es una democracia directa que cualquiera opina de cualquier cosa. Hay una democracia representativa, los padres deben decidir ciertas cosas y nosotros con los últimos años hemos dejado que los chicos decidan. Hay un autor que plantea que ha desaparecido la niñez, esto de dejarle a los chicos que decidan dónde vamos de vacaciones, que los chicos acceden en la televisión a escenas de sexo, a problemas de económicos en la casa. Los chicos conocen todos los secretos que eran para un niño hace 2 o 3 décadas atrás. Entonces es como que está desapareciendo la infancia. El niño está desapareciendo. Bueno, claro.
Algunos hablan de una infancia virtual, ¿no? Entonces hay una serie de temas ¿Cómo? de una infancia virtual. Hay un sería? autor, Levin, que escribió un libro que se llama Hacia una infancia virtual. Él dice que los niños han dejado de jugar. Yo digo hemos porque recuerdo un ejemplo que él da, que el caballito, que nosotros tomábamos un palo de escoba y era un caballito para nosotros, esto de los juegos representativos. Sin embargo, hoy los chicos, el caballito lo ven primero en internet. Un niño de 2 años toma el teléfono del papá y ve juegos donde aparece un caballo alado, dorado. Entonces no se imagina el caballo porque ya le aparece la imagen dada de antemano. Entonces ya no hay imaginación, no hay tanta sensibilidad. Entonces en la escuela formamos mucho más niños sensatos que sensibles y nos olvidamos de las materias como plástica, como música, donde tocan la sensibilidad como sujetos, y le damos más importancia a la matemática, y las otras pasan a ser las parientes pobres, ¿no? Me deprimí. Pero es así. Es tremendo. Es así. Porque o al estamos menos, hechos de sensibilidad. pero es así. Y si no la fomentamos de chiquitos. Yo no creo sé, que por eso yo en mi libro hablo de trabajar la creatividad y la sensibilidad. Nosotros no podemos hacerle perder a un niño la sensibilidad, la sorpresa, la imaginación, todo aquello que teníamos como niños. Esto de jugar e imaginar. Hoy los chicos no juegan. Entonces, o juegan con la computadora, con el teléfono. Entonces, ¿qué tipo de juego es ese? Es para analizar también. Yo no quiero ser vieja y decir, bueno, aquello era mejor que esto, ¿no? Pero es otro tipo de juego y otro tipo de infancias que van surgiendo. Entonces, los docentes que nos formamos pensando en la infancia o en la adolescencia hace 2 décadas atrás, encontramos un adolescente que no me quiere escuchar los 80 minutos, porque uno suele escuchar a los colegas que dicen, es imposible hoy. Yo quiero hablar 80 minutos y, claro, pero tampoco nosotros podemos estar 80 minutos sin mirar el celular, sin mirar el televisor, la computadora.